Buenos días. Empezamos la semana. A ver, vamos a intentar conectar también con Instagram hoy. No sé por qué, me ha dado por ahí. Buenos días. Hola, Maite. Hola, ¿qué tal? Maite, el miércoles, acuérdate que tenemos directo para suscriptores, ¿vale? Miércoles fue a las 11:15 la última vez. Espero que os venga bien. Si no, podemos estudiar siempre otra hora, por eso no habría ningún problema. Que estuvo muy bien, ¿eh? Por cierto, me alegro mucho hablar contigo en persona, o al menos, bueno, pues con la cámara, ¿no? Que es una diferencia de hablar por el chat. Estuvo genial. No, el viernes no pude, tuve un paciente de última hora y decidí que podría haberlo hecho, pero con muchísimas prisas, y decidí tomarlo, digamos, libre, porque se me juntaba demasiadas cosas. Así que al final no lo llegué a hacer. Pero bueno, la intención siempre es que cada día hagamos un directo por aquí. Esa es un poco la intención. Voy a intentar conectar con Instagram también. Hoy, no sé por qué, me ha dado por ahí. Instagram es que se mueve menos con los directos. Y al principio hacía los directos con los dos canales, pero luego vi que Instagram, no sé por qué, no hacía demasiado caso a los directos. Yo voy a conectar igualmente. Vamos allá. A ver. Bueno, los que entráis ya sabéis que vamos a hablar de psicología y podéis hacer cualquier pregunta, ¿vale? Buenos días, Ana. A ver, vamos a añadir un título aquí. Va a ser... Psicología. Vamos a poner cognitivo conductual para que quede claro. Conductual. Eso es. Psicología cognitivo-conductual. Ok. Empezamos directo también aquí. Muy bien. Buenos días a los que entráis nuevos. Hola, Mari Carmen, buenos días. Hola, ¿pudiste mirar sobre el crión? No, Ainhoa. Lo siento, pero no he podido estudiar demasiado. He pasado el fin de semana, como decía, desde el viernes ya con bastante, bueno, bastantes problemas de horarios, y el fin de semana lo he pasado con mi hija. Sencillamente, sin mirar casi el móvil, que es un poco la idea que yo tenía. Sí, tengo consulta física. La tengo en Monóvar, Alicante, y en Novelda, Alicante también. Mari Carmen. La garganta de momento, bien, Maite. Yo creo que tampoco tiene demasiado que ver a veces con con el forzarla, porque esta semana la he forzado como nunca y aquí estoy. Es que depende de otros factores. Imagino que tendrá algo que ver también con algún virus, no lo sé. Tendría que estudiar por qué, porque no creo que sea solo respirar mal y que... Siento que a veces la fuerzo más de la cuenta, sobre todo cuando a lo mejor estoy el fin de semana por ahí por algún sitio, estoy en una cafetería y tengo que gritar un poco de más, y siento que va un poco en perjuicio de mi trabajo. Intento forzarlo lo menos posible, pero es un problema eso. Es un problema, lo de la garganta, porque me ha pasado últimamente tantas veces. Soy Tere, ganaré el juicio 26 de marzo. Gracias. El 26 de marzo, qué bien. O sea, y ganaré, es decir, que lo ganaste. Ahí no, lo tengo apuntado, tengo que mirarlo. Sí, pero me gustaría investigar sobre el tema.
no solo que lo estudie ahora, sino que me gustaría, como parte de mi bagaje cultural, pues me gustaría aprender sobre el tema, sobre enfermedades raras en general. Es que, por ejemplo, dentro de la psicología, enfermedades raras son cualquier tipo de fobia no común. Las fobias que nosotros estudiamos son aquellas fobias, las más comunes, porque todas, digamos, operan bajo los mismos principios. Entonces no es necesario que estudiemos todas, pero me interesa conocer aquellas que no son tan comunes, aquellas un poco más menos frecuentes, más raras, ¿no? Y bueno, en general me interesa conocer sobre todo, ¿no? Sobre todo en general. Uno de mis aficiones, que nunca lo he dicho, un poco lejos, sí, de Bilbao, ¿no? Bilbo es la ciudad, ¿no? Eh, una de mis aficiones, por ejemplo, es la historia. Me gusta mucho leer sobre historia. Es decir, son aficiones, ¿no? Pero me gusta saber sobre todo un poco, en general. Y enfermedades raras, aunque no sea mi campo del todo, me interesa, en general. Así que esa la tengo apuntada, el crión. Y me gustaría investigar, bueno, pues como debemos investigar en ciencia. No solo a nivel de buscar en Google, sino buscar experimentos científicos que se han llevado a cabo con eso, con esa rigurosidad. Buenos días, Lucio. Y no sé si sabéis un poco, y fue el principio de estos directos, por eso se llama experimentos en psicología. El inicio de estos directos fue un poco mostrar cómo desde el campo de cualquier campo relacionado con la ciencia, cómo investigamos para llegar a delimitar un conocimiento. No vale, desde luego, buscar información en Google y ya está, porque, y no me refiero a investigadores como tal, sino me refiero a cualquier interesado en un conocimiento, debe acercarse de una forma sistemática, a través de estudios científicos. Y saber leer los estudios científicos es muy importante. Tienes que saber leerlos, debes saber dónde buscarlos y qué encontrar dentro de esos estudios, porque los estudios científicos, por muy científicos que sean, de la Universidad de Massachusetts o donde sea, da igual, deben de estar, sobre todo, pues bien sistematizados. Tienen que tener un grupo de gente suficiente como para que tenga capacidad de generalizar a la sociedad, etcétera, ¿no? Y hablé sobre todo al principio de estos directos de cómo llegar a eso. De Bilbao, sí. A ver qué me dicen de la voz. Estás operada de las cuerdas vocales. Se hacen nódulos y pólipos. Porque hablamos mal, forzamos la voz. Claro, eso me decían, ¿no? Hablar con el diafragma. Yo no lo he conseguido todavía. Pero, a ver, imagino que como todo, yo puedo respirar con el diafragma de forma consciente, pero lo que no consigo es mantener todo el rato esa respiración mientras hablo. Imagino que eso con la práctica pues se consigue. Pero no lo he conseguido todavía. Pero sí que entiendo que la voz sale más fuerte si lo piensas. Hola, Rafael. Sí que desgastas menos desde aquí, se nota menos cargada, pero no consigo trasladarlo a la vida cotidiana, al hablar de forma mantenida en el tiempo. Yo estuve en una foniatra, que es la que te ayuda a hablar bien, ¿vale? A ver qué te digo. ¿No has dormido en toda la noche? ¿Qué te ha pasado, Rafael? Con ansiedad. ¿Ansiedad por alguna razón o ansiedad por ninguna razón? Que las dos son posibles, ¿eh? Es decir, ¿tienes preocupaciones sobre algo que te está pasando ahora o sencillamente es ansiedad, como muchas veces ocurre por nada? Porque sí. A ver, es la enfermedad que me acompaña siempre. Es decir, que tienes una enfermedad y te da ansiedad el pensar en ella. ¿Es eso, Rafael? ¿O te refieres a que es la ansiedad la que te acompaña siempre? Te enseña a hablar con el diafragma. Pues me va a tocar ir al foniatra. Siempre tienes preocupaciones. ¿Qué diferencia hay entre depresión y ansiedad? Mira, muy interesante la pregunta. La depresión, digamos, es el sumum, es la máxima expresión de una emoción mal gestionada de tristeza, que se convierte en conducta, en dejar de hacer cosas que antes te gustaban, en la anedonia, la abulia total, la que pierdes el interés por todo. Y la ansiedad es un exceso de preocupaciones por
cuestiones que probablemente jamás ocurran. Digamos que la ansiedad, al igual que la depresión es como el sumum de la tristeza, la ansiedad es como el sumum, la máxima expresión ya de forma clínica es del miedo, ¿no? La expresión del miedo. El miedo es una emoción completamente normal, hasta ahí todo bien, te da miedo algo que tienes delante, algo que te amenaza. La ansiedad es algo que te da miedo sin que haya ninguna amenaza delante. Miedo a que te echen del trabajo, miedo a que tengas un accidente, miedo a que a tu hijo le pase no sé qué, miedo, preocupaciones constantemente, sin que haya realmente un peligro real. Eso es la ansiedad. Frente a la depresión, que es, y muchas veces por cierto van de la mano, van de la mano. O sea, es frecuente que los dos síntomas, que los dos cuadros se presenten en el mismo paciente, con lo cual se hace más grave el cuadro. ¿Se puede curar el narcisismo? Qué buena pregunta. Me lo han preguntado parecido, pero no así exactamente. Sí, la ansiedad se cura, claramente, sin ninguna duda. Los trastornos de ansiedad tienen cura. Ahora, sobre el narcisismo es un poco más complicado. Es decir, la ansiedad como tal es una emoción puramente normal, no hay ningún problema con que tengas ansiedad si la tienes bien regulada. Los trastornos de ansiedad son el problema y eso sí tiene cura, desde luego. Aprendes a gestionar tu ansiedad de tal manera que no solo te quitas los síntomas actuales, sino que previenes de futuros síntomas de ansiedad con tal de que nunca vuelvas a tener un trastorno. Con lo cual sí tiene cura de forma clara. Vale, narcisismo. ¿Se puede curar? En el colegio lo hacen bullying. Vale. El tema del narcisismo, que es algo tan poco común, por cierto, vemos narcisistas por todas partes, pero no hay tantos narcisistas, solo son nuestras formas críticas de ver a la gente que nos cae mal, no hay tantos narcisistas, repito. Gracias a ti, Ana. Pero los que son narcisistas diagnosticados, que desde luego tiene que diagnosticarlo un especialista en salud mental, y no, como digo, alguien cabreado con otro, los narcisistas de verdad, no, como no es realmente una enfermedad el narcisismo, es un trastorno de la personalidad, no es que tenga tanta cura. Lo que pasa es que esos patrones distorsionados de procesar la información, de ver a los demás como objetos manipulables, de verse a sí mismos como grandiosos de forma excesiva, todo eso son formas irracionales de analizar la información que tenemos alrededor. Sí que es cierto que con narcisistas, los narcisistas no suelen ir a terapia, entonces no es que tenga cura o no tenga cura, es que normalmente no acuden a terapia. Pero sí que es cierto que cuando acude a terapia alguien con narcisismo, puede conseguir que esos patrones tan irracionales de estas formas tan negativas de procesar la información, llegar a un estado de procesamiento mucho más realista con cómo son ellos, por ejemplo. Eso sí se puede conseguir. Con lo cual, que tenga cura o no tenga cura es lo de menos, es si se puede trabajar con tal de llegar a algún sitio, a que mejore este paciente para sí mismo y para los demás, los que están alrededor. A ver. En el colegio le hacen bullying y por eso quiere cambiarse de colegio. A ver, Eugenia, ¿de dónde viene esto? Ah, mi hijo tiene 12 y tiene ansiedad. Del bullying he hablado muchas veces, del bullying, no tanto por aquí creo que hemos hablado poco, pero en la radio, en la televisión, hemos hablado muchas veces de este tema, de cómo llegar a algún punto de solución. Cuando se habla de esos proyectos nacionales de prevención del bullying, hubo de un tiempo a esta parte un cambio de foco. No nos centramos tanto, aunque también, en la víctima como tal y el agresor como objeto de la terapia, que también desde luego, sino que a nivel de prevención, y hablamos sobre todo de prevención de esas campañas, se busca concienciar a los observadores, que son parte también tan esencial de que se perpetúe en el tiempo el bullying. Si esas campañas hacen alusión a que no lo permitas, no dejes que esto ocurra, no dejes pasar un maltrato de estos, porque al final los otros, los observadores, con sus aplausos o con su permisividad, le hacen entender al agresor que es válida la conducta de agresión. Con lo cual, cambiar eso, que conseguir que los otros no lo consientan, no lo permitan, que digan, tío, que esto no te lo voy a consentir,
eso, por ejemplo, se ha demostrado que es lo más eficaz para combatir el bullying. Más allá de eso, evidentemente, se va a trabajar con esa víctima, porque la víctima también tiene un tipo de perfil que tiene partes a mejorar, desde luego. Una persona víctima, y claro, sería difícil encontrar perfiles químicamente buenos y químicamente puros en el sentido negativo, de malos, agresores malos, víctimas buenos. No es tan sencillo jamás, pero jamás. Entonces, ¿qué pasa? Que ese agresor también está siendo empujado por esa parte de los demás también, de cuando les aplauden, de cuando quizá ha aprendido patrones agresivos en su casa, etcétera, ¿no? Entonces se trata de trabajar con ese agresor por un lado, de tal manera que se acerque a esa víctima de otra forma, con otra actitud, que lo entienda, que empatice con él, con esa empatía afectiva que no tiene. Tiene la otra empatía, que es la empatía cognitiva, la que le permite entender cómo se sienten los demás, pero no siente lo que siente el otro. Pues hay formas de que el agresor entienda y sienta lo que siente la víctima, con tal de que empiece a cambiar cosas por parte de ese agresor. Y por parte de la víctima, como digo, la gestión emocional, la asertividad, con tal de que ese inicio en el que empieza el bullying, cuando empiezan a, digamos, relacionarse la interacción, cuando uno hace algo, el otro responde, cuando uno agrede, el otro se calla, se hace pequeñito, se esconde, eso empieza a alimentar esa conducta. Cuando los demás de pronto aplauden, se ríen, todo eso está generando una serie de interrelaciones que desde luego se pueden cambiar. Y tanto por parte de la víctima como del agresor, como de esos observadores, que en vez de grabar con el móvil deberían de decir: esto lo siento, pero no lo vamos a permitir. Y como digo, se puede trabajar desde las tres vías, pero lo que más efectividad he encontrado es la de los otros. Tomo pastillas hace 35 años por ansiedad y depresión. Son muchos años, ¿eh? A ver, Mirko, ¿qué dices? Son muchos años tomando pastillas. Cuando en realidad la ansiedad habitualmente en terapia suele tardar 2 o 3 meses de terapia para aprender a gestionarla y poco más. Si no, algo se está haciendo mal. A mí la ansiedad me cambió la personalidad, hasta la personalidad, pero igual estoy con psiquiatra. Sí, te puede llegar a cambiar la personalidad, desde luego, porque la ansiedad, uno de los efectos que tiene sobre la conducta es que empiezas a evitar situaciones. Hola Lisette, ¿qué tal? Y evitar situaciones te acaban cerrando en, pues ya no literalmente que te acaben cerrando en casa, con esa manifestación que llamamos agorafobia, que también, sino también evitando personas que te pueden juzgar, evitando en fin, situaciones sociales, ¿no? También. Al final te cambia la personalidad, claro. Si tú eres una persona, como tantas veces se ve, extrovertida, y empiezas a tener un trastorno de ansiedad, a ti lo que menos te apetece es quedar con gente y estar en un sitio con mucho estímulo. Entonces empiezas a ser más introvertida por obligación, no porque tú quieras, no porque tú nacieras siendo introvertida. Y luego cuando se te pasa la ansiedad, de pronto empiezas a sentir que te apetece. Y también vas al psicólogo, ¿no? Entiendo, Mirko. Es que físicamente estoy mal. Lo he llevado bien, pero hoy en día ando mal emocionalmente. Es difícil de llevar, ¿eh? Una persona narcisista es lo peor. Sí, bueno, es lo peor. Ya te digo que, Sarita, hay pocos narcisistas y es probable que nunca hayas visto ninguno. Pero es mucho más probable que alguien te haya dicho: este hombre es narcisista, o que tú mismo hayas leído algo del narcisismo y hayas interpretado que esta persona que conoces y que te cae mal, como digo, es narcisista. Pero no hay tantos narcisistas. Un narcisista es un trastorno de la personalidad muy grave, como digo, que arruina la vida de la persona y de los demás. No es tan sencillo, no hay tantos, como digo. Quizá lo que estés hablando es una persona que es egoísta, que tiene la autoestima alta, que te hace daño para conseguir cosas, claro. Pero de ahí a ser narcisista como tal, hay un salto cualitativo. Pero evidentemente una persona que sí es narcisista, como tú dices, ¿es lo peor? Claro, no sé si es lo peor, porque tú ponte en el lugar del narcisista. Tú imagínate que tú has nacido narcisista. Tú has elegido nacer narcisista. Si no lo eliges,
Claro, tampoco es culpa de la persona. Ojalá fuera mejor o más llevadera la persona. Sería más fácil para ella también y para los demás. Pero no ha elegido ser narcisista. Cuando decimos que una persona es lo mejor o es lo peor, es casi como decir que es mucho mejor. Hola Iván, ¿qué tal? ¿Te has conectado por aquí por Instagram? He conectado también, hace tiempo que no conecto por Instagram, pero digo, bueno, lo voy a meter también con el otro móvil. Y si se puede conectar a alguien, pues genial. Bienvenido, Iván. Estábamos hablando mira, me están comentando por aquí, Iván, de cuántos narcisistas hay. Y comentaba, que también lo he hablado contigo alguna vez, que no hay tantos narcisistas, pero es lo que parece. Mucha gente dice eso de, es que esta persona es narcisista y me está haciendo daño, pero no es tan frecuente como parece. Y yo sé que se siente así, pero es que el narcisismo lo tiene que diagnosticar un especialista, también a razón de muchísimos datos que confirmen que eso es así o no, pero no hay tantos. Hola, yo tomo pastillas hace 35... Ah, vale, sí. Esto lo he leído. He hecho muchas terapias y nada. María Ángeles. Es María Ángeles, ¿no? Has hecho muchas terapias y nada. Normalmente en la terapia algo debe funcionar. Y más todavía la sociedad se iban. Más todavía en la ansiedad y la depresión. No es posible que lleves años de terapia y algo no haya funcionado. Y no digo que no lo hayas hecho bien, sino que algo de la relación entre el terapeuta o la terapeuta y tú, algo no está funcionando. Y lo que debe funcionar rápido, al cabo de poco tiempo. No puede ser que se dure años de terapia para un caso de ansiedad y depresión. Hay casos más graves, más crónicos, que se necesitan un poco más de tiempo, pero no indefinidamente. Algo no está funcionando por alguna razón. Habría que ver por qué no está funcionando. Si es parte del terapeuta, que algo no está haciendo bien, si es parte de aquello que él te dice que hagas que no estás cumpliendo del todo. Algo hay, no sé lo que es, pero algo hay. Llevo 3 días en cama. ¿Por qué? Montse PC. Monse PC, ¿vale? ¿Por qué llevas 3 días en cama? Me he presentado 8 veces al práctico y el último me dio un ataque de pánico del coche, ¿no, Ani? Fijaos, un ataque de pánico fíjate, en un examen, además, para el práctico del coche, ¿no? Dentro de poco voy otra vez. ¿Algún consejo? Sí. Mira, Ani, lo más esencial, lo esencial, no lo más, sino lo esencial del ataque de pánico es entender por qué te pasa. El ataque de pánico es algo muy específico, todavía más específico que la ansiedad. La ansiedad, como decía antes, son preocupaciones en general sobre muchas cosas que no han llegado todavía, que probablemente jamás lleguen, pero están ahí. Te preocupas de cosas, ¿vale? Y eso te activa fisiológicamente. Hasta ahí medio bien, ¿vale? Pero el ataque de pánico, sin embargo, es algo más específico. Sin embargo, tú imagínate que estás en el coche y piensas en que quizá puedas suspender si lo haces mal. Eso te da ansiedad y te activa fisiológicamente en un momento determinado. Es decir, el corazón palpita más deprisa, respirar más rápido, todo eso. Ocurre en el momento, a razón únicamente de un pensamiento concreto de tipo, si suspendo voy a tener que pagar otra vez, o lo que sea, pensamientos muy concretos. Cuando se activa el corazón, o la respiración, o el cuerpo, las parestesias, empiezas a notar hormigueos por los brazos, todos esos efectos fisiológicos de la ansiedad, una vez se han producido, puede ocurrir, que es lo que pasa en el ataque de ansiedad, que empieces a focalizar en ellos y ya te olvides por completo de esos pensamientos que empezaron a darte ansiedad, de tipo voy a suspender, etc. Cuando focalizas en el corazón palpitando tan rápido, llega un momento que ya nada más importa y el miedo empieza a relacionarse con a ver si me va a dar un infarto, a ver si me va a dar un ataque aquí de locura, a ver si todo eso ya es muy concreto, con el síntoma físico, con la respiración que te lleva por ejemplo, tener sensación de ahogo. Si respiras muy rápido, empiezas a marearte, por lo tanto te da la sensación de que el aire no entra, cuando en realidad lo que te pasa es que te sobra oxígeno. Te sobra, tienes una sobredosis de oxígeno de esa respiración tan superficial. Eso ocurre en el ataque de pánico. Cuanto más
de eso, cuanto más foco pones en esto de aquí, más crees que te va a dar un infarto, más síntomas fisiológicos te da, y es lo que llamamos el ataque de pánico. Una intensidad muy, muy, muy grande y corta en el tiempo, a razón de un pensamiento de muerte inminente o de locura inminente, etc. Cuando ya en principio, claro, pensad que en principio el problema era un pensamiento de tipo, pues, si suspendo. Pero es que una vez ha pasado a lo otro, al síntoma físico, ya da igual porque empezó. Yo te recomiendo, Ani, se me olvida hasta aparcar, claro, es que es así. Y además tiene una intensidad tremenda. A ver, me equivoqué de salida, me bloqueé, claro. No me extraña, Ani, es que es así. Además es tan intenso. Mira, Ani, para empezar, ¿has entendido por qué pasa el ataque de pánico? Entenderlo es lo primero, ¿vale? Por otra parte, Ani, jamás, nadie ha muerto jamás de ataque de pánico, no se puede, uno no puede morir de eso, de un ataque de pánico, saberlo es importante. Y por otra parte, mira, yo te recomiendo, si sentiste, por ejemplo, el corazón muy fuerte, o si sentiste mareos, quizá, sintieras lo que sintieras, te recomiendo que empieces a trabajártelo, exponiéndote a esos síntomas. Si por ejemplo te mareas, porque respiras muy, muy rápido, te recomiendo que lo practiques, esto, durante 30 segundos, vas a ver que empiezas a marearte, con tal de que en el momento en que en algún momento te pase, te des cuenta de que no te pasa nada, que es más bien como tu atención se pone en la respiración de forma muy rígida y te da ansiedad solo porque en realidad estás poniendo el foco ahí, pero que es algo completamente natural. Si respiras más rápido no te estás ahogando, es lo que tu mente cree y es un pensamiento que de nuevo genera todavía más ansiedad. Y va como en escala aumentando la ansiedad cuando en realidad problema no había ninguno. Sencillamente es que te sobra oxígeno. Necesitas en ese caso cambiar el patrón de respiración con tal de que no te siga dando todavía más o que vas a perder el control. Bueno, pues el control no lo vas a perder, solo es que estás respirando más rápido de la cuenta, que tu corazón va más rápido de la cuenta por ese primer pensamiento de ansiedad. Sí, pero eso es otra cosa. La falta de confianza no genera un ataque de pánico. El ataque de pánico es el miedo al síntoma físico como tal. Otra cosa es la ansiedad que te genera en sí misma la conducción. Eso es otra cosa, porque es una respuesta mucho menos intensa que el ataque de pánico, pero más general. Estoy con flores de Bach y te funciona. No voy a opinar de las flores de Bach a no ser que me lo preguntes, ¿vale? Pero si te funciona, estupendo. A ver, ¿qué me dejaba por aquí? Has hecho muchas terapias y nada. A ver, me refería, Ana, a que llevo casi 9 años con enfermedad crónica, pero ya son años y salen más cosas, claro. Siempre pasa eso. Claro, es que si fuera solo el problema de la ansiedad, pero claro, se acaba confluyendo con otras cosas o con la vida en general, con el estrés de la propia vida. A ver, que voy a beber un poquito de agua, porque si no, me va a dar otra vez. Estoy aquí en TikTok también, en TikTok y en Instagram también. Hola Zara, ¿qué tal? A ver. ¿Qué me dices? Tendría que buscar ayuda psicológica porque me están dando traumas. ¿Qué sigue? Claro, deberías buscar ayuda psicológica, claro, por supuesto. Es que es lo primero, la ayuda psiquiátrica es la respuesta del sistema sanitario ante la falta de medios, pero la ayuda psicológica es lo primero, porque sabemos que es lo que más funciona en los estudios de eficacia. ¿Sabéis los estudios de eficacia? La eficacia es aquel estudio que mide tanto si es eficaz o no, como el coste también que tiene un tipo de tratamiento. Lo que más eficacia tiene es el tratamiento psicológico. ¿Los fármacos tienen eficacia? Sí, tienen eficacia, pero menos
Y sobre todo tiene relación con que si dejas de tomar fármacos, los síntomas vuelven, cosa que con la terapia no ocurre, porque la terapia no es pasiva, la terapia no es yo te doy un tratamiento y se te pasa lo que tengas, no, es te enseño a gestionar aquello que te pase con tal de que cuando vuelva a ocurrir otra vez, incluso más adelante, prevengas y no te vuelva a ocurrir. Con lo cual, evidentemente, más eficacia va a tener siempre la terapia psicológica. Pero es más costosa para el sistema sanitario, así que lo que te ofrecen pues son los remedios farmacológicos. Yo he sufrido muchos ataques de pánico y he cogido miedos a cosas, como tomar una copa o medicación. Es decir, porque te dio un ataque de pánico con una copa. Te tomaste una copa y te la dio, o en conjunción con la medicación, que también, desde luego, no es recomendable, claro. Porque me ha salido algo nuevo, pero muy doloroso físicamente. Y cómo se complica, Ana, cuando tienes problemas físicos y ahora se te junta encima problemas psicológicos, se te junta todo, es que, claro, cuesta muchísimo más. Buenos días, la ansiedad te puede dar mareo, más bien como inestabilidad. Muchas gracias, sí, Paqui. Como decía antes, la ansiedad, sin darte cuenta, por el motivo que sea, empiezas a pensar en algo catastrófico y empiezas a cambiar el patrón de respiración estable en principio entre el oxígeno y el dióxido de carbono. Eso es estable. Entra oxígeno, sale dióxido de carbono y hay un equilibrio. Si tú empiezas a respirar de forma superficial por la ansiedad, entra mucho oxígeno, no sale el dióxido de carbono que tiene que salir y tenemos un problema. Esa inestabilidad genera mareo. Claro. Y es un efecto físico producto de la ansiedad. Y por eso salen las películas, esos que hacen así con una bolsa, en los que están ahí como volviendo a introducir dióxido de carbono para compensar todo eso. ¿Cómo puedo saber si tengo TLP? Si lo quieres saber de forma clara, te lo tendrá que diagnosticar un especialista. Desde luego, no te puedes, por ejemplo, leer el manual del DSM, ver síntomas, si coincide, porque vas a coincidir en muchos, y yo también, y todos vamos a coincidir en muchos. Se trata de que a nivel clínico, el malestar clínicamente significativo sea grande y que cumplas con cada uno de los criterios que dice el DSM. Es decir, que la inestabilidad emocional sea muy grande. Todo eso tiene un efecto paradójico, porque incluso aunque cojamos trastornos médicos, vamos a identificarnos en un montón de síntomas. Pero esto de los cuadros clínicos, las categorías diagnósticas, están precisamente para hacer diagnóstico diferencial, para que puedas coger uno de los trastornos y digas, cumplo con todos los criterios. Si los cumples todos, entonces podrás ser diagnosticada, pero no puedes tú autodiagnosticarte porque te reconozcas en un criterio. No va así. Te lo tiene que diagnosticar un especialista que sabe en cada uno de los criterios si tú formas parte de ese o no, no solo por lo que dices, sino también por lo que haces, y si necesita información extra, se pondrá en contacto con otros incluso, o familiares, o incluso del contexto escolar si eres adolescente, etc. Bueno, en el caso del TLP se diagnostica cuando eres mayor de edad, pero no lo puedes saber si no te diagnostica un especialista. Otra cosa es que tengas síntomas, que seas lábil emocionalmente, que tengas arranques emocionales muy fuertes, quizás seas temperamental sencillamente, y eso no es ningún problema. Empecé terapia y no veo que me esté ayudando en nada. Solo me escucha. Mira, respecto de esto que estás diciendo, muy interesante, hay una investigadora. A ver, que tenemos una pregunta por aquí por Instagram. Ahora voy contigo, ¿vale? Hay una investigadora muy interesante que yo sigo a pies juntillas, que es Linehan, de apellido, no recuerdo ahora el nombre, era Marsha Linehan, que hablaba precisamente de esto. ¿Qué tiene que hacer un terapeuta, un psicólogo, con un paciente? Ella estudió a sus pacientes para sacar una conclusión y venía a separarlos en dos grupos. Decía, bueno, a un grupo solo le voy a escuchar, solo escuchar,
de tal manera que este grupo salía un poco más reconfortado porque el psicólogo le había escuchado, algo que no es tan frecuente en la sociedad. Bien, al otro grupo, al contrario, solo le decía lo que tenía que hacer, sin escucharle. Le decía, ya, pero es que dice, no, no, tú tienes que hacer esto, esto y esto. De tal manera que el paciente salía con herramientas, pero sentía que no lo entendía. Así que, evidentemente, y como pasa en la mayoría de las veces, es el término medio lo que mejor funciona. Yo en las consultas lo que siempre hago es, primero, cuéntame tú, con esa escucha activa, con esa empatía, me cuentas todo lo que te pasa, y antes de salir de la consulta yo he tenido que hacer un complejo de ese problema, lo he tenido que amasar y he tenido que devolvérselo al paciente con una propuesta de solución. Es decir, vale, a ti te pasa esto, esto es lo que tú me presentas como tu problema, yo creo, según mis conocimientos, que a ti lo que te pasa, aunque tú creas que es esto, quizás sea esto, esto y esto. Bueno, por tanto, vamos a empezar a cambiar cosas en esta dirección, a ver qué ocurre. ¿Que algo no funciona? Cambiamos la técnica con tal de que algo empiece a funcionar pronto. Si algo no empieza a funcionar pronto, no se está trabajando de forma correcta. Esto no puede ser que empieces una consulta y empiece a pasar el tiempo y el tiempo por el hecho de solo de pasar. Eso no es posible. No se está actuando bien. Y desde luego llevando trabajo a casa. Tiene que el paciente llevarse siempre cosas para hacer en los periodos intersesiones, siempre. O sea, mientras no estás en consulta. Hola, quiero estudiar psicología, pero hay otra que es psicología clínica. No, no hay ninguna diferencia, tendrías que estudiar psicología igualmente, María. Estudias psicología y luego te especializas en psicología educacional, en psicología penitenciaria, en psicología clínica, pero todos parten de la psicología como carrera, como el grado de psicología. Tienes que sacarte esa lo primero y ya luego especializarte donde quieras. De tanta ansiedad, día sí y día también en urgencias. Me da miedo todo lo que haga efecto. Martí, a ver. A ver, pero ¿de dónde viene esto un momento? Que no me líe. Ah, vale. Claro, la ansiedad lo que lleva muchas veces es a que acabemos en urgencias por miedo y se produce un efecto muy, muy interesante. Si tú acudes a urgencias cada vez que tienes ansiedad, acabas sintiendo alivio porque allí estás protegido, porque allí entiendes que te van a tratar, aunque no tengas nada. Ese alivio juega en contra del paciente o de la persona porque va a generar que la próxima vez que sientas la misma tensión, tu cerebro te pida otra vez la misma sensación, el mismo alivio, las endorfinas, etc. Con lo cual se produce casi una especie de adicción al alivio, a las endorfinas, y te pide que vuelvas otra vez a ir a urgencias. Romper esos patrones es esencial. Desde luego el tener que huir al centro médico porque tengas ansiedad no te está haciendo bien. Pero entiendo que cambiar ese patrón de por sí es difícil y esto se trabaja siempre en colaboración con aprender técnicas para gestionar esa ansiedad antes de empezar a exponerte a la ansiedad sin el huir, ¿no? Muchas gracias, Lisette. A ver, Eugenia, buenas tardes. Puedo comentarte sobre el tema de la parálisis del sueño. ¿A qué es debido? ¿O tienes varios frentes? ¿A qué es debido? No se sabe. Nada se sabe nunca en ningún trastorno como tal. No es que no se sepa, es que son siempre varios factores, es multifactorial. Todos los trastornos son multifactoriales. ¿Por qué uno tiene insomnio, por ejemplo? ¿Por qué tiene uno cáncer? No hay una sola causa jamás. Entonces no se podría decir que viene de un sitio concreto, porque incluso puede haber factores genéticos, etc. O ambientales estresantes. Sí que es cierto que como todos esos factores de riesgo, si tienes estrés, si tienes ansiedad, pues digamos aumenta la probabilidad de que todo eso pase, desde luego. Ahora bien, ¿qué puedes hacer contra eso? Mira, por ejemplo, en el tema de la parálisis del sueño, en sí mismo, sin saber muy bien de dónde viene, en sí mismo genera mucha ansiedad el verte que estás en una situación donde no puedes escapar, donde no puedes hacer nada y donde te sientes muy vulnerable a pues, aquello que esté allí presente sin que esté de verdad.
porque tienes alucinaciones en ese momento, ¿no? En el que abres los ojos, no puedes moverte, y eso genera ansiedad. O más que ansiedad, incluso miedo, ¿no? El caso es que las personas que consiguen superar eso, las personas que entienden que eso es parálisis del sueño y no una afrenta real de algo externo, no hay una araña gigante por ahí, si lo que ves es una araña, no hay ningún monstruo, no hay nada de todo eso, es una alucinación. Si llegas al momento de comprender eso, ese insight, ese estado de que abres los ojos, ya sabes lo que tienes, porque ya sabes que tienes parálisis del sueño, y lo comprendes, dices, bueno, pues sabes que teniendo eso no te va a pasar nada porque no es peligroso, así que te tranquilizas, cierras los ojos hasta que se pase. Ese es el objetivo siempre de la solución a la parálisis del sueño, porque no se puede quitar a voluntad. Puedes, por ejemplo, dejar de tener tanto estrés, conseguir técnicas de relajación antes de dormir, todo eso ayuda a tener patrones de sueño saludables, a tener siempre la misma cantidad de sueño, siempre a la misma hora, todo eso ayuda, ¿no? Lo que llamamos control de estímulos, higiene del sueño, etc. Pero más allá de eso es que a pesar de eso que tienes, a pesar de despertarte y ver esas cosas o no poder moverte, es quitarle la importancia que es lo que te produce malestar al final, ¿no? Llegado a ese punto, deja de ser un problema. Y habitualmente desaparece. Es un poco la idea. A ti, Ana. Gracias a ti. A ver, en el sistema nervioso, no sé en qué momento he llegado a este punto con 25 años que ni salgo. En el sistema nervioso, un momento, a ver. Me da miedo todo lo que haga efecto en el sistema nervioso, ok. Pues eso que te decía, Marty, es una posible explicación. La huida constante en cada uno de esos momentos en los que tienes ansiedad. Hola, me estoy quitando la quetiapina y da un poco de ansiedad al levantarte. La quetiapina es, si no me equivoco, la quetiapina, claro, porque la quetiapina se toma para varias cosas. Tiene que ver también con los problemas psicóticos y con los trastornos de la ansiedad. Los tengo todos ahí metidos como en cajones ahí, memorizando dónde estaba cada uno. Si no me equivoco, era un inhibidor de la dopamina. Buenos días, Virginia. Y sí, los efectos secundarios, desde luego, los efectos secundarios están ahí, no todos tienen el mismo efecto, pero si tienes ese tipo de efecto secundario a un fármaco, lo tienes que regular con el psiquiatra, porque hay siempre alternativas. Siempre hay alternativas. Si es un efecto secundario de ese fármaco o de la abstinencia de ese fármaco, hay siempre alternativas a eso y te las puede proponer con tal de que lo lleves lo mejor posible. Es que siempre hay cosas para hacer y es el gran trabajo de los psiquiatras. Tan complejo también. Yo tengo ansiedad desde jovencita por traumas del pasado, como malos tratos, bullying, intento de viol. Claro, todo eso son predisponentes de que a día de hoy tengas ansiedad. Desde luego. No lo causa, como decía antes, ni siquiera todo eso llega a causar un trastorno de ansiedad de por sí, pero desde luego son factores importantes para que luego desarrolle un trastorno de ansiedad. Desde luego que sí. El tema es, Monse, no tanto lo que sufriste hace tiempo, sino qué vas a hacer a partir de ahora. Y tiene solución. Esa ansiedad que sientes ahora está motivada, está donde está en el ahora, por una serie de factores que ahora mantienen la ansiedad. Y eso tiene menos que ver con el pasado. Aquello que pasó, pasó, pero ahora es donde tú quieres solucionar tu ansiedad. Porque si ahora, a día de hoy, que te quitas esa ansiedad, de donde venga de donde venga, va a importar menos. Hay que encontrar esos factores que a día de hoy promueven esa ansiedad. Y esos factores son mucho menos bucólicos de lo que parece. Son más concretos, de pensamientos muy concretos, de qué me va a pasar, de qué me pasará ahora con respecto al futuro, etc. A pesar de que, desde luego, son patrones de algún modo heridos del pasado, ¿no?
Pero siempre se busca lo que está pasando ahora. Y tiene solución, como digo, Monse. Pero no se debería decir lo que tiene que hacer la persona, sino acompañarle para que llegue a sus conclusiones. Aparte de los ejercicios en 3 sesiones, claro, sí. Sí, así es, Noé. Buenos días, Chocolati. Buenos días desde Málaga por Diazepam. Yo tengo mucho estrés, niño de 4 años, no dormir bien por las noches, estoy súper irritable. Así tuve yo hace poco un paciente con ese cuadro. Y los niños tan pequeños, con 4 o 5 años, pueden tener perfectamente problemas de depresión, ansiedad, de insomnio, aunque lo parezca que no. Pero digamos que tiene solución. El niño, aparte de no dormir, tiene problemas de irritabilidad. El niño, porque me dices que estás irritable tú, ¿no, María? Pero el niño también lo ves irritable. María Pardo, he ido a 2 psicólogos y nada, no me siento bien. Es una lástima. Entiendo que hicieron lo que pudieron hacer y no les fue bien. Pero bueno, desde luego tiene que funcionar algo y si no funciona no tienes por qué seguir ahí. Ahora llevo 8 meses de baja por ansiedad y aún sigo mala. Paso noches horribles, Jessica. 8 meses, ¿eh? Son muchos meses. Imagino que estás acudiendo a terapia, ¿no? Aunque sea farmacológica. Es que claro, ese es el problema siempre. El problema siempre es el dinero también. Si la seguridad social te da las pastillas, pero tienes que procurarte tú un psicólogo de paga, dices, ya, pero si estoy encima de baja y cobro poco dinero, es que es un problema sistemático, ¿eh? Sistemático no, un problema sistémico, más bien. María Ferre, has de estudiar grado de psicología y si quieres máster en psicología clínica, eso es. Eso es, Noé. Psicología clínica es un máster habilitante como el PIR, eso es. Psicología general sanitaria, por ejemplo. Buenos días a todos. Buongiorno, Julia. Yo tengo ansiedad y tristeza. Estoy con sertralina y lorazepam. Aquí se ha hablado mucho de la sertralina, lorazepam, los efectos secundarios que tienen además. Pero bueno, que no todos le causa el mismo efecto y por eso digo que el psiquiatra debe ser hábil para eso, para darte a ti tu fármaco específico con tal de que tenga el menor efecto secundario. Buenos días desde Córdoba. Este tema es tan amplio, sí, claro. Por eso estamos aquí todos los días un buen rato. Chloe. A ver si acabo el grado. Tengo unas ganas locas de hacer el máster en psicología clínica. Usar herramientas con profesionales es una salida, sí. Sí, sí. Así es, Chloe. Yo salí de muchas con ayuda de neuropsicóloga y el dinero se ahorra. Merece la pena, sí. Sí, si necesitas ayuda, desde luego hay que buscarla. Más que pastillas, terapia es importante, claro. Sí, porque las pastillas al final te solucionan quizá un problema de estado de ánimo, te lo elevan un poco, pero no te quita la depresión, no te quita la rumia, no te quita los pensamientos negativos de ti mismo o ti misma, esos pensamientos de la poca valía, etcétera, eso no te lo quita. O en el caso de la ansiedad, te tomas un ansiolítico, te relaja, te quita la activación fisiológica del sistema nervioso autónomo, simpático, pero no te quita los pensamientos catastróficos. Cuando se te pasa el chute, de algún modo, vuelves otra vez con lo mismo. Y otra vez retroalimenta lo mismo. Cuando vuelve a presentarse el estímulo, ya sea un pensamiento o algo físico que tienes delante, otra vez vuelves a lo mismo. Y eso se puede cambiar con terapia psicológica. El psiquiatra me dio el alta lorazepam. Tomo 2 para dormir.
fíjate, todos los lorazepam para dormir. Bueno, si es temporal, es comprensible. No sé si saldré de esto, encima me jode ser tan sensible. Sí, es un caso delicado, Monse, porque son muchas cosas. Pero te digo que tiene solución. Salir de eso, sí, sí saldrás. Pero, Monse, no sé si me has dicho, ¿has hecho terapia psicológica? Las pastillas no son un milagro de Lourdes, claro que no. En absoluto. Alimentación, deporte y relacionarte con mucha voluntad. Sí. Vida sana y un buen profesional. Sí, todos esos son factores protectores. La buena alimentación seguramente afecta a la microbiota y ayuda a ese nivel, cosa que yo no domino. El deporte, evidentemente, esos factores del crecimiento del factor neurotrófico del cerebro que hace que tenga mejores niveles de los marcadores de la depresión, etcétera. Todo eso ayuda, y desde luego tener un buen núcleo social ayuda mucho porque te va, digamos, a aportar una protección frente a cualquier problema. Si te sientes apoyado, siempre te va a ayudar. Pero luego, Chloe, a pesar de todo, hay personas que lo tienen todo, que es lo que más sorprende. Lo tienen todo va genial, tienes una vida sana, tienes una buena red social en el contexto de personas que tienes alrededor, tienes incluso éxitos en la vida, y de pronto tienes una depresión endógena. Claro, porque al final todo está aquí también, aquí empieza todo. Y lo puedes tener todo, y si no trabajas aquí, puedes tener una depresión. Que es lo que le pasan a muchos profesionales, a muchos profesionales no, a muchos famosos, como, no sé, pues como Iniesta cuando marcó el gol, etcétera. En su máximo esplendor cayó en una depresión. Algo que alguna vez he contado, que a mí me pasó alguna vez algo muy parecido. Cuando tuve mi mayor éxito académico, tuve pensamientos y un patrón, probablemente algo que me acercaba a la depresión y que supe controlar en su momento, pero que si no, quizá hubiera caído en una depresión, probablemente. Ánimo a todos. Muchas gracias, Chloe, por los ánimos a todos. Poner de vuestra parte que se puede. Sí, fui a terapia, pero solo notaba alivio mientras estaba allí. Claro. Necesitas, Monse, herramientas que aplicar luego en las intersesiones, en los momentos en los que no estás en consulta. Herramientas específicas para gestionar esos pensamientos, gestionar esas emociones, esa ansiedad, esa activación fisiológica de la ansiedad, pero sobre todo los pensamientos, que son los que inician muchas veces, o la mayoría de las veces, las emociones. La tristeza, la rabia, todo eso empieza en pensamientos muy concretos. Pensamientos de tipo: esto que estás viviendo es injusto, sentirás rabia, si sientes amenaza sentirás miedo, etc. Gracias a ti, Chloe. Hola, Mónica. En toda profesión es necesaria vocación, y en profesiones relacionadas con salud mental y emocional más. Ya lo creo. Ya lo creo, ¿no? Tomo sertralina y me cuesta mucho bajarla. Hago terapia. ¿Qué podría hacer? Claro, si solo tomas un inhibidor de la recaptación de serotonina, como es la sertralina, para que te ayude a subir el estado de ánimo, está muy bien, pero si no haces aparte terapia psicológica, ¿cómo esperas bajarla? Claro, es el problema. Y una vez la bajes, cuando empieces a bajarla, incluso notes ya la ausencia de la serotonina de forma artificial, empezarán otra vez los síntomas. Y por eso es tan peligroso dejar la sertralina de golpe. Si la dejas de golpe, luego para que empiece otra vez a hacer efecto va a tardar 2 semanas y no te va a dar tiempo a estabilizarte. Vas a sentirte en el hoyo porque hasta las 2 semanas no vas a sentir los efectos otra vez, después de dejarla, ¿no? Así que es esencial que hagas terapia psicológica, porque es la que te va a enseñar a protegerte de eso, a protegerte de pensamientos negativos,
a empezar a mover tu cuerpo, a generar conducta frente a la desmotivación, etc. Todo eso es lo que mejor funciona para la depresión o para la ansiedad. Para la depresión concretamente lo que más funciona es la terapia de conducta, ni siquiera la cognitiva, ni siquiera la que trabaja los esquemas mentales, que también funciona muy bien, la terapia cognitivo-conductual. Pero la que más, la terapia de conducta, la de empezar a hacer cosas a pesar de las pocas ganas, a pesar de la desmotivación, de forma gradual y sistemática. Hoy recuperé mi vida poniendo todo de mí con ayuda de neuropsicóloga y dejé las pastillas, muy bien. Qué bien, Chloe. Yo me lo noto, estoy con las ganas de llorar y yo no lloro tanto. Unos días, David, personas con mucha personalidad, ¿perjudica a qué? Con mucha personalidad perjudica. ¿Y qué es mucha personalidad? ¿Te refieres con mucha personalidad dominantes, user? Dominantes, agresivas quizá, impositivas, no sé, ¿te refieres a eso? Estaba postrada en mi mundo y dije, basta, ya voy a vivir. Está genial, Chloe, ha salido de ahí. Con todo lo que me pasa, yo tenía que estar desquiciada, pero tengo la suerte de poderme mentalizar. Qué bien, Lisette. No me lo puedo permitir. Estás muy puesta, Lisette. Yo solo sé que tengo que vivir con esto, Monse, sí. Bueno, tienes que vivir con eso, y a la vez de vivir con eso, no tienes por qué vivir en la angustia y en la agonía constante. Eso se puede solucionar. Puedes aprender a gestionar todo eso por muy mal que lo hayas pasado. Por muy mal que lo hayas pasado. Hay casos muy graves de personas que han tenido catástrofes muy graves y a pesar de todo salen con trabajo, evidentemente. Con trabajo, diario. Se puede. Doc, ¿cómo identificas a una persona de doble personalidad? ¿Te refieres a un trastorno disociativo de la personalidad? ¿Te refieres? J. Pues como yo no he tenido nunca ningún caso, ni lo he visto ni siquiera ni en prácticas, no lo he visto jamás. Entonces no sé, a ver, podría identificar seguramente alguna cosa, pero como no me ha pasado no tengo experiencia con ello. De hecho yo recuerdo algún debate de algunas dudas respecto a eso, pero bueno, no me he metido mucho en ese debate porque no es tan frecuente, es muy, muy, muy inusual. Por eso hay tan pocos estudios al respecto. Es muy inusual el trastorno disociativo de la personalidad. Así que incluso dentro de la improbabilidad de la improbabilidad, encontrarte un caso así es bastante complejo. ¿Qué es mejor para ataques de pánico o por agorafobia? Vale, esto lo he estado comentando antes y no me quiero repetir. Así que, Andri. Luego subiré el directo a YouTube entero, ¿vale? Por si lo quieres ver otra vez. Porque lo he comentado ya, ¿vale? Para el ataque de pánico. Que sería igual para agorafobia, ¿eh? De hecho, la agorafobia es precisamente eso. No es como la gente muchas veces piensa, que la agorafobia es el miedo a salir a la calle, sino que es el miedo al ataque de pánico en la calle. No a la calle en sí. Es a sufrir un ataque de pánico en un contexto en el que no puedas huir o donde haya gente que te pueda juzgar incluso. Así que es gestionar el ataque de pánico, por tanto, y empezarás a tener menos miedo a salir a la calle. Chloe está aquí dando un montón de ánimos. Muchas gracias, Chloe. Se puede volver, además, una experiencia personal que creo que ayuda a muchas personas. Hay días malos, pero hay que bailarle más fuerte a ese día, sí. Que no se dejan convencer fácilmente. Creen en su palabra. Y te referías si era malo, creo que me has dicho, user. A ver que vea. Perjudica. Ah, sí, perjudica.
No tiene por qué. O sea, perjudica. A ver, si te refieres que perjudica físicamente porque a ti te manipula, te hace daño, te roba, bueno, pues te perjudicará objetivamente. Si hablas de que te perjudica emocionalmente, de que a ti te molesta, te duele, te causa malestar, eso es tuyo personalmente. A ti no tiene por qué hacerte daño ni producirte malestar ninguna persona, sea como sea. Sea con más personalidad, con menos, más extrovertida, menos, más psicopática o menos. Tú a las personas que no te apañen, te apartarás de ellas, te desapegarás en el sentido de apego de ellas y seguirás tu vida. Y las personas de las que no puedas huir, porque son familiares cercanos, etcétera, tendrás que aprender a gestionar tus emociones, las tuyas, con tal de que a ti no te afecte como sean esas personas, que desde luego no tiene nada que ver el cómo sean con el cómo a ti te afectan esas cosas, ¿no? Bueno, voy a ir marchándome, ¿eh? Yo tengo mi servicio, Chloe, en una consulta en Monóvar, Alicante, y otra en Novelda, Alicante también. ¿Vale? Pero aparte paso consulta online, el que quiera me puede escribir por privado. Y por cierto, tengo ahí en TikTok, estoy en Instagram también, tengo en TikTok un servicio de suscripción en el que estoy intentando hacer un grupo, ¿vale? Para que podamos hablar online y contarnos un poco nuestros problemas con ese contexto de terapia de grupo en el que podemos hablar entre nosotros y contarnos también las experiencias de otra forma, ¿vale? Esa es un poco la idea. Está ahí en mi perfil de TikTok, ¿vale? Son 3,5 € al mes, ¿vale? Por si alguien quiere unirse y empezar esta experiencia. Hacemos directos a partir de esta semana pasada, los miércoles a las 11:15, ¿vale? Todos los miércoles. Esa es un poco la idea. Bueno, voy a ver cómo ayudar a una persona perfeccionista, acumulativa, compra cosas. Vale, empezamos mañana con eso, Maite, si te vienes. Vale, mañana a las 10 en punto estoy en Radio Monóvar, aquí donde vivo. Conecto en directo allí y después es cuando vengo aquí al directo, que será a las 11 menos cuarto, como siempre, como todos los martes. ¿De acuerdo? Así que si te puedes venir, Maite, y me lo cuentas, ¿vale? Y hablamos de esto. Bueno, chicos y chicas, nos marchamos. Adiós, adiós. Adiós, adiós, adiós. Hasta mañana. Adiós. Muchas gracias a todos, por las preguntas, por el cariño y por el apoyo entre vosotros también, Adiós, Maite. Adiós. Adiós, Chloe. Ay, muchas gracias, Chloe. Voy a convencer a la persona para tus consultas. Muy bien, está muy bien. Si de alguna manera sientes que puede coincidir, porque a veces es lo difícil, aquí, vale. A veces cuesta eso, coincidir con la persona, conectar, y con niños también cuesta mucho llegar a eso. Cuando se llega a eso, ya después empieza a costar menos, es lo esencial. La primera conexión. Y da igual la edad, además. Bueno, hasta mañana entonces, me voy ya. Ahora sí que me voy, que si no, que tengo una consulta dentro de poco y me tengo que preparar. Adiós, adiós.